Como decía Lía, acá hay algo muy importante que no puede pasar desapercibido y es el financiamiento. Si bien el Ministerio de la Mujer ha señalado que no otorgaba recursos directamente para este albergue, sí les estaba otorgando niñas, niñas que estaban en un trámite, en un tema judicial, como víctimas de violencia cuya identidad no fue protegida. Estas niñas también implicaban un capital para este albergue porque la señora Milagros Jauregui pedía una serie de donaciones. Hace algunos días, la semana pasada, estuve de invitada en un podcast en el que en la mesa estaba sentado el señor Martín del Pomar y él comentó que había sido testigo, que había incluso asistido a una visita organizada por el albergue para recaudar fondos. Y esta era una práctica común del albergue, tener invitados, abrir espacios o eventos, como por ejemplo este supuesto concierto gratuito en La Molina, recuerde usted, en el que expuso a las niñas que tenían que taparse con sus bebés la cara de la vergüenza, tener este tipo de eventos para decirle a la gente, miren, yo tengo este hermoso albergue donde tengo a estas niñas en una situación muy vulnerable, yo las ayudo, pero necesito para seguir ayudándolas tu dinero. Necesito para seguir ayudándolas tus diezmos, tus ayudas. ¿Y quiénes lucraban de eso? Porque ella puede decir que era sin fines de lucro, pero terminó siendo un brazo económico de su organización. ¿Quiénes trabajaban ahí? La pastora, su esposo, la hija, el esposo de la hija. Entonces, realmente también es jugar con la ingenuidad y el verdadero credo de muchos peruanos que yo respeto. Pero aquí existe algo distinto, que es un conflicto de interés. Ella no es una persona cualquiera, es una persona que ocupa un curul en el Congreso y que legisló a favor de sus propios intereses. Legisló para reducir las barreras burocráticas de las niñas que eran derivadas a albergues y luego de haberlo obtenido, endureció entonces los requisitos para que hayan menos posibilidades de que sean derivadas directamente desde el ministerio a otros centros de acogida. Eso se llama utilizar, instrumentalizar el poder a su favor. Hay mucho más que investigar aquí en este caso. Espero que se siga haciendo, no solamente desde estas visitas inopinadas del ministerio, sino en realidad a todo el esquema que se maneja detrás de este y otros centros más, porque con este tema vamos a enlazar a otro suceso de la semana pasada que también nos indigna mucho y que también está relacionado con la defensa de las personas más vulnerables. Y tiene que ver con la cantidad de centros especializados, de centros de terapias, de albergues que no cuentan con autorizaciones del Estado o fiscalización directa del Estado, más allá que simples permisos municipales para operar, y en los que muchas veces se termina vulnerando a personas inocentes, sobre todo que no pueden defenderse, como niñas y niños. Hemos visto una grave denuncia que hace una madre de familia de maltrato físico a su hija de tan solo 6 años, que tiene una condición que hacía que ésta la llevara a un centro de terapia, un centro conocido como Arty Kids en Los Jazmines, en Los Olivos, y donde un vecino logró grabar una cruel, de verdad cruenta, horrible agresión a esta niña de 6 años. Hemos querido resguardar lo máximo posible las imágenes. No vamos a mostrar del todo lo que ha sucedido porque la verdad es muy fuerte de ver y no queremos reproducirlo, pero sí evidenciar cómo es que llega esta denuncia a manos de una madre que confía en un centro de terapias supuestamente especializadas y que termina enterándose por vecinos de la zona que su hija estaba siendo agredida físicamente. En el video a la menor la agarran, la zamaquean, la maltratan, la golpean y esta niña llevaba un largo tiempo asistiendo a las terapias, 4 meses, sin poder decir nada. El agresor ha sido identificado como Paul Stuart Cueva Alvites, una persona bastante joven. Es un señor uniformado en el video, se le ve con el uniforme del centro Arty Kids, que en el consultorio está a solas con la menor
y que dentro de este espacio en el que la mamá le confía para que lleve la terapia, entonces la agrede de esta manera. Esto tiene que ver con la deficiencia que existe en centros de atención especializada y se enlaza de alguna manera con lo grave que es que los privados legislen para favorecer a solamente los privados, porque en estos centros privados no hay fiscalización. El Estado resulta ausente o ineficiente para saber qué es lo que realmente ocurre al interior de todos estos centros. Cantidad de centros de albergues, no solamente para niños, niñas y adolescentes. En el caso del albergue de Milagros Jauregui, supuestamente era uno de los pocos albergues especializados. Hay solamente 12 centros de acogida especializados en adolescentes, gestantes y madres. De estos 5 son privados y de estos 3 son religiosos. Así como existen otros muchos centros esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional que ofrecen servicios especializados para adultos mayores, para niños con condiciones especiales, para niños que requieran ciertas terapias particulares con temas neurocognitivos, para personas con discapacidad, en fin, una serie de centros supuestamente especializados en personas vulnerables que si seguimos enfocando tanto al privado o dándole la facultad de que sean administrados por privados que lucran del supuesto atender a estas personas que lo necesitan, entonces le estamos restando al Estado la obligación que tendría de ser quien opere y fiscalice estos centros. Lo mismo que hablábamos la semana pasada con una sobreviviente de un albergue estatal y que señalaba que muchas veces, lamentablemente, el Estado era insuficiente y no tenía conocimiento de lo que pasaba. Y la mayoría, teníamos la data también, que el 60% de los albergues son privados. Solamente el 40% resulta operado por el ministerio. Ahí entonces, nuevamente, se le está restando o se le está quitando esta presión por ser quien fiscalice y quien esté presente todo el tiempo en cómo y bajo qué condiciones operan estos centros. Ojalá que esto que ha sucedido solamente sea algo para abrir mucho más a fondo la conversación, porque como este albergue de la señora Milagros Jauregui, deben haber otros muchos tantos que operan bajo las mismas condiciones. Les repito esta cifra que no me parece menor. De los 235 centros de acogida que existen, solo 12 están especializados en adolescentes, gestantes y madres. Ahí estamos hablando de una población sumamente vulnerable. ¿Qué tipo de terapias reciben? ¿Qué tipo de profesionales la rodean? ¿Qué tipo de especialidades tienen estos profesionales? ¿Tienen realmente estas niñas acceso a la información y por ende a sus derechos? ¿El Estado hace un seguimiento del estado en el que se encuentran estas niñas y adolescentes y sobre todo, no solamente eso, sino el que no sean obligadas a llevar a término una gestación? ¿El Estado se involucra en estos casos? De esos 5, de esos 12, 5 son privados y de esos 5, 3 son religiosos. Cabe entonces hacerse la pregunta, ¿qué tipo de formación, qué tipo de información están recibiendo en 3 albergues religiosos niñas y adolescentes embarazadas? El de Milagros no es el único, el de la señora Jauregui no es el único. Aquí el Estado tiene que ser sumamente responsable y comprometido con lo que se ha descubierto para ir a fondo con el estado en el que se encuentran todas estas niñas y adolescentes, porque en un estado de derecho y democrático no es posible, no sería posible si fuéramos un estado realmente desarrollado en el que las menores niñas de 10, 11, 12 y 13 años estén siendo obligadas a dar a luz. Vamos a ir terminando con un tema que no quería dejar pasar y es una grave denuncia que llega desde Huancayo y que lamentablemente involucra a autoridades policiales. Se trata de la denuncia que hace la familia de un adolescente de solo 17 años
que señaló que esta menor fue traída desde Puerto Maldonado con el deseo de ser policía. Ella quería ser policía. Para eso tenía que formarse previamente para poder ingresar a la Academia de Suboficiales. Es así que llega a un centro administrado por Carlos Chancasanampa, de 35 años, quien era el director de la Academia Prepolicial, en el que esta menor resulta internada. Evidentemente, si venía de Puerto Maldonado a Huancayo, entonces tenía que quedarse en el centro. La menor denuncia que una de esas noches en las que ella tenía que pasar ahí durmiendo hasta el día siguiente, continuar con el entrenamiento, este señor Carlos Chancasamnampa habría abusado sexualmente de ella. Escuchemos lo que dijeron sus familiares. Justicia, 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 queremos justicia, por favor, porque este policía no debe de estar trabajando, ya debe ser capturado porque está haciendo esto. Por favor, queremos justicia, por favor, de una vez justicia, su orden de captura, de una vez para este maldito violador. Está inubicable. Está inubicable. Señora, ¿cuánto tiempo ha estado su hijita en esta academia policial? Recién ha estado, recién desde enero, el día 20 de enero está. El 22 de enero se internó. Casi 3 semanas. Sí, casi 3 semanas hasta. No ha estado más. Sí. Todavía no pasa la cámara Gesell. Ese es que estamos pidiendo, no pasa. Dice porque no hay detenido, no lo va a pasar estos meses. Ahora el otro mes que le va a pasar. ¿Por qué? Porque dice se han ido de vacaciones. Ese es que dicen ellos. Señora, ¿cuánto tiempo ha estado su hijita en esta academia policial? Increíble, increíble que encima de la gravedad de lo que está denunciando, le señalen que los especialistas que son los encargados de ver el tema de la cámara Gesell estén de vacaciones. Eso no es posible. Para quienes no lo sepan, cómo opera y cómo funciona parte del sistema judicial, posterior a hacer una denuncia, cuando ya el tema pasa a fiscalía, una de las instancias más importantes es la cámara Gesell, en la que lo que se evalúa directamente es el grado de afectación de la víctima o de la persona que está haciendo la denuncia. Por eso, muchas veces, incluso, y esto es sumamente doloroso, pero es real, a las víctimas se les recomienda no llevar una terapia psicológica hasta pasar por cámara Gesell, porque es en cámara Gesell en la que el especialista, él o la especialista, determina si realmente considera que el delito denunciado ha tenido un impacto real en la vida de la persona que denuncia. Es la afectación lo que se evalúa en la cámara Gesell. Y es increíble en nuestro país lo normalizado que tenemos, que a las víctimas, a las denunciantes, se les agende cámara Gesell de acá a 2 meses, 3 meses, 5 meses, 5 meses sin poder acceder a una terapia psicológica, esperando para la cita de cámara Gesell. A una madre de familia que tiene una hija de 17 años que confió a una persona supuestamente respetable dentro de su comunidad por ser policía. Entonces, además del dolor de lo que denuncia, se le diga esto, que las personas que administran cámara Gesell están de vacaciones. ¿Cómo puede ser posible que eso suceda en nuestro país en pleno 2026? La familia denuncia además que depositó 2.900 soles a este sujeto, a Carlos Chancasanampa, para que la menor pudiera estar internada en la academia prepolicial y así pudiera estar preparada para dar el examen. El general César Calero ha señalado que desde que fue denunciado está, en términos policiales, lo que se dice falto al servicio. En términos cristianos y coloquiales, no ha habido. El que nada debe, nada teme. Si este oficial supuestamente señala, como han señalado sus familiares, que la denuncia es falsa, entonces que dé la cara, que se preste a las investigaciones, porque la menor ya pasó por su examen médico, está esperando la cámara Gesell y esto es lo que va a determinar, ya hay evidencia en el examen médico, falta que se determine entonces la vinculación del delito confirmado con la persona que está siendo denunciada. Y es el colmo que a una familia que está pasando por una tragedia y un dolor como este, se le aletargue el proceso, se le niegue un acceso pronto a la justicia desde algo tan básico como ponerle una citación
para la Cámara GESI. Vamos a hacer seguimiento de este caso para ver qué es lo que sucede y esperamos que también la institución policial esté a la altura. Nada de hacer espíritu de cuerpo, nada de cuidar al oficial implicado, nada de reubicarlo. De pronto nos enteramos que apareció de acá a 5 meses reubicado en otra comisaría, en otra región. No. Basta. Si realmente quieren limpiar su nombre y su imagen, empiecen por depurar a los malos elementos, empezando también por los agresores sexuales que deberían estar absolutamente prohibidos de ingresar en la institución, y si cometen un delito como este, entonces que no pueda acercarse nuevamente. No solo eso, sino que realmente ustedes sean los que vayan y lo detengan y se encarguen de que cumpla, eso ya dependerá de la fiscalía, pero por lo menos de que llegue detenido para que pueda cumplir con el tiempo de detención que determine la autoridad. No permitan que esté no habido, no permitan que sea reubicado, no permitan que se fugue si realmente quieren demostrarle a la población que tienen un compromiso con limpiar la institución. Vamos a cerrar con algunos comentarios que tenemos por aquí. Nos encanta leerlos todas las tardes. A ver, Juliana Vila dice, creo que eres la única que se ha pronunciado sobre este tema. Te felicito. Querida Juliana, te agradezco. Yo creo que he visto a muchas otras periodistas también hacerlo, pero te agradezco el reconocimiento. Jorge Morales dice, así es, eres la única periodista abocada a este tema, otros medios no le han dado la prioridad de vida, y más si son menores de edad expuestas a estos abusos. Gracias, Jorge. David dice, niñas andando solas por la calle con tal de huir de ese albergue religioso. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, alguien que se siente a salvo no se arriesga a volver a la calle. Juliana dice, eso se volvió un culto desde el momento que se le imponen condiciones a las menores de edad por religión. Y Jorge dice, pregunta, ¿UNICEF podría coadyuvar con el Ministerio de la Mujer para mitigar estos albergues que abusan de niñas en situación de vulnerabilidad? Gracias. En teoría lo hacía. Recordemos que ahora con las modificaciones de la ley APSI, todas las organizaciones no gubernamentales están bastante limitadas en cuanto a la ayuda que pueden prestar a las víctimas, porque no pueden, bueno, no es el caso directo de UNICEF, pero de algunas otras entidades que han llevado casos como abogados, ya no pueden hacerlo, ya no pueden litigar, ya no pueden defender en el ámbito penal a víctimas de violación que el Estado les negó sus derechos. Ya no se puede, desde que el Congreso, evidentemente, porque le favorecía, prohibió, limitó las posibilidades que tienen las organizaciones no gubernamentales con las modificaciones de la ley APSI. A ver, la siguiente decía, estamos desprotegidos, sin recursos en fiscalías, sin personal y cámara GESEL. Así es, así vivimos, sobre todo en regiones. Gracias, Manuelita, por seguir investigando estos casos y darlos a la luz pública para proteger a nuestros niños de los abusos y falta de preocupación de algunas autoridades. Muchas gracias a ti, Jorge, por estar conectados. Juliana dice, desgraciado, toda la justicia para este cadete que solo quería ser policía. Esta cadete, sí, así es. Eso es lo más doloroso, ¿no? Es el sueño de una joven que aspira con pertenecer a una institución que termina vulnerándola y violentándola de esta manera, cuya familia le confía su hija a una persona que supuestamente es respetada dentro de la sociedad, que goza de cierta legitimidad en la comunidad, como es un policía, supuestamente, y termina haciendo esto, termina sucediendo esto, que la menor denuncia que ha sido abusada por él. Esperemos en los próximos días poder estarles contando la noticia de que este sujeto fue capturado, ubicado por sus colegas, ojalá así, con ese ímpetu con el que van a las marchas y persiguen a las personas que protestan, con ese ímpetu vayan a perseguir a este sujeto, encuéntrenlo y tráiganlo ante las autoridades para que inicie el proceso fiscal y pueda ser juzgado. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Empezamos una nueva semana. Recuerden que aquí estamos siempre para hablar de estos temas y además pronto les vamos a abrir un canal. Yo creo que esto va a ser una muy buena noticia. Pronto vamos a abrir un canal para poder recibir sus denuncias ciudadanas, hacerlas llegar, hacerlas conocer en este espacio. No se olviden de darnos like, de comentarnos acá, porque si están conectados en este momento, pónganle like, que eso nos va sumando.
suscribirse y compartirlo. Les agradecemos mucho el habernos acompañado, les mando un beso enorme y con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.